Si no torturo los sábados no soy feliz. Paso una semana muy mala y ya con esto soy feliz. Bueno, os he traído esta parte porque es una de las más desconocidas de nuestra tierra. Todo el mundo pasa hacia el castillo, todo el mundo o mucha gente conoce la parte de la muralla islámica musulmana que da a Mula, pero nadie o casi nadie conoce esta zona. Y este es uno de los parajes islámicos más importantes de Mula y de lo más importante de la región de Mula. La serie de aljibes que hay a continuación, esta es la primera, pero hay muchas más, hay lo menos 3 o 4 más que hay aquí, son prácticamente únicas en la región. Y además alguien dirá, bueno, aljibe aquí, qué locura. Fijaos que esta aljibe era muy importante, además estaba abovedada, tenía una bóveda, estaba cerrada, ¿os dais cuenta? Esta es la bóveda está ahí abajo, estaba abovedada. ¿Abovedada para qué? Para evitar las caídas de la caliza. Esta piedra es caliza, esta piedra con una cuchara se rompe, aunque parezca roca, la roca es muy frágil. Y luego llama la atención que construyeran esta serie de aljibes, esta curva de nivel, prácticamente esto es una curva de nivel. Teniendo en cuenta que la vertiente para recoger el agua, que es la que hay encima de vosotros, es escasísima. Da una idea del ansia que tenían nuestros antepasados islámicos en el siglo XII, esto del año 1100 y pico aproximadamente, del tiempo de la puerta de codo del castillo de la Puebla, para que no os perdáis, más o menos. Las ganas que tenían de sacar agua de donde fuera y embalsarla, porque claro, el problema de nuestra zona es el agua, como tantas veces he dicho, ¿no? Entonces inventaron, dentro de que Mula estaba ahí dentro, o sea, esto estaba fuera de Mula. Y de hecho, yo creo que los arqueólogos siempre tendrán la última palabra, que después de la conquista de Mula del año 1244, que sabéis que es conquistada Mula por los cristianos a los musulmanes, yo creo que esto se abandona y no se vuelve a usar. Esto se deja de lado, era indefendible, esta zona era indefendible. Esto estaba tan fuera de Mula, el recinto de Mula estaba ahí a 500 metros más allá, que esto no se podía defender. Esto es muy bueno para época de paz, pero en época de guerra, insisto, era indefendible. Llegaron los cristianos, conquistarían esta zona, le quitarían parte del agua importante a los musulmanes y el resultado es que esto se quedó tal cual. Yo creo que aquí no hay arreglos, yo estaba viendo esto con detenimiento, y yo creo que no hay arreglos posteriores al siglo XIII, el siglo de la conquista. Insisto, los arqueólogos cuando hagan excavaciones limpien, alguna vez lo harán, yo no lo veré, Daniel seguramente sí, cuando tenga 80 años por ahí, aunque por subir por aquí, como Don Manuel le va a costar lo suyo. Claro que entonces habrá escaleras automáticas o alguna cosa que se aplique en la espalda y suban por aquí volando, en fin, yo qué sé. Estarán más gordos. Sí, estará pues bueno, ya, pero con los aparatos esos volarán rápidamente, ¿no? Cuando se vacíe esto se verá si hubo o no hubo obras, pero yo creo que se abandona en época islámica. Este es el primero de los aljibes que hay, pero si os parece vamos a verlo. Ahí lo tenéis, veis la pared, está arrasada. Está pisando los ángeles, esta es la pared, está arrasada completamente. Cuando hicieron la plantación de pinos, sobraron estos 2 pinos aquí, pues ahora plantar pinos en el aljibe. Mira. Como que no, plantar pinos en el aljibe, como que no. En su momento estos pinos tienen los días contados, desgraciadamente, porque el aljibe lo tenéis ahí, ¿lo veis ahí? Incluso tenemos lo que aparentemente es la caída del agua. Se ve perfectamente. ¿Cómo recogían allí? Habría algún tipo de... Ojo, desde hace 1000 años ahora, la erosión ha hecho que la parte de arriba no la conozca ni la madre que la parió. Aquí esto se erosiona mucho. Pero entonces seguramente habría algún tipo de embudo arriba que recogiera las aguas de una parte del cabezo y las llevara directamente hasta ese agujero y vertiera aquí. Por supuesto habría una pared más alta y de luego tener que estar muy cuidados los aljibes, muy cuidados, pues claro, aquí el agua es la vida. En otro sitio de España no, pero aquí el agua es la vida. Entonces aquí había un aljibe importante con una capacidad. Habría que hacer cálculos para ver la capacidad que tenía, la altura, pero bueno, cuando lo hicieron ellos aquí, los musulmanes eran todos menos tontos, por algo sería. En el caso que aquí tenemos otro aljibe, esta zona, insisto, seguramente la mayor parte de vosotros no la conocéis, ¿verdad? No la conocíais. Para siempre todo el mundo para por aquí al castillo, pero nadie repara. Antes de que alguien me comente, oye, esos abancalamientos que son, ¿no? ¿Habéis visto los abancalamientos que hay ahí? Se llama corrección hídrica y lo hacían nuestros antepasados, lo hicieron varias veces nuestros antepasados para evitar que la zona de la Fuensoriana y esa parte, la parte esta de aquí, se inundara, porque este barranco es muy fuerte. Este barranco cuando se le hinchaban las narices tenía un par de ides, entonces corrigieron, ya sabéis que cuando se corrige, se hace una corrección hídrica, se hace una serie de terrazas para que el agua que va cayendo vaya muriendo y llegue al lecho del barranco floja. Porque si no hubiera esa corrección, el agua al bajar se embarranca y entonces el resultado es que lo inunda todo. Son correcciones hídricas.
No digo que no existieran desde hace... La primera de la que noticia que es del siglo XVI. Antes seguramente no. A partir del siglo XVI, que cuando Mula comienza a crecer, es cuando se ve la necesidad de esa corrección hídrica. Antes no tiene sentido, ¿de acuerdo? Por tanto, una corrección hídrica para evitar las inundaciones de la parte de poniente de Mula. ¿Ok, Mackay? Estupendo. Debéis de bajar por aquí, creo que ahora porque si no por ahí tenéis que tirar y va a ser una desgracia muy grande. De aquí se ve perfectamente, primero la antemuralla que tenemos aquí, lo que aquí había un cuerpo de guardia, había gente que guardaba esto, lo que da idea de la importancia del agua para los musulmanes y desde siempre. Ya veis la antemuralla que tenemos aquí, una plataforma donde seguramente, si esto estaba medio techado, podían descansar las personas que hubiera aquí de vigilancia, y luego el aljibe. El aljibe, que aquí tenemos los cimientos, la cimentación es importantísima. Estáis ahí arriba, joroba ahí. Los cimientos y el aljibe en sí. Están hechos a base de tableros, un tablero, que es cemento porcino de cal, que se llama, es cal con piedra, y os dais cuenta perfectamente aquí las tablas que usaron. Los formeros, que se llama, su nombre es formero, el formero, para perfectamente hacer... Estaba todo enlucido exteriormente, ha caído parte del revoco, pero una obra de ingeniería de 3 pares de arriba. Recogía un montón de agua, pero imaginaos ahora mismo por dónde entraba el agua. Claro, ¿dónde entraba el agua? Porque ahora mismo, ahí donde está Juan y Ramona, no hay bajante, pero no existe 1000 años después. Hace 1000 años, ¿cómo estaba esa bajante? Simplemente recogía el agua directamente. Claro, estamos viendo las cosas. Eso sucede también, por ejemplo, en los yacimientos prehistóricos. Nos encontramos montes, donde no está todo pelado ni nada, ni una chispa de agua alrededor, y hay un yacimiento magnífico, prehistórico arriba. ¿Qué pasa? Pues que hace 4 o 5 mil años, en la época de ese yacimiento, había fuentes cerca, que con el tiempo se han secado. Entonces, claro, estamos viendo las cosas 4 o 5 milenios después. Hay que verlo en su momento, y seguramente en su momento ahí había unos cauces en la caliza, unos cauces que permitían que se llenase este aljibe. De otro modo, los musulmanes no eran tontos, iban a hacer esta obra de ingeniería para que la gente se bañara en sudor. Eso es una estupidez. Si esto lo hicieron y aquella gente era lógica, era gente con cabeza, si lo hicieron fue porque esto se llenaba de agua. ¿De acuerdo? 2 o 3 personas oteando toda la parte de poniente de Mula, el camino antiguo de Mula que iba por ahí, se ve todo perfectamente y rápidamente se podía a la ciudad que estaba allí por medio de luces por el día con espejos o por la noche con fogatas avisar de que venían los malos. Ese es un puesto realmente interesante. Donde estáis a ver, tenéis que imaginaros a un tío con un gorro, con una espada y un arco y tal, y ya está. Y es lo mismo, eso, ¿de acuerdo? Y un escudo. Y aquí había 2 o 3 personas. Ahí abajo tenéis la muralla. ¿Habéis visto la muralla ahí abajo? Ahí abajo. No, a vuestra derecha. Ahí está la muralla. La muralla que circundaba. Era un puesto muy importante y muy fortificado. Es el puesto más adelantado de Mula. El puesto más adelantado de Mula sobre poniente. Sobre poniente. Esto es poniente. Aquí están los restos del cemento. ¿Lo veis ahí? Aquí está. Y aquí está, había una torre, como me dice Juan Antonio. Estamos viendo la base de la torre. Aquí había una torre. Y en la torre... Venid por aquí, ven, acercaos por aquí. Lo digo porque... Sí, entras por aquí. Ven aquí, Elena, ven por aquí, guapísima. Venid por aquí, Belén, pasad por aquí, pasad. El puesto de vigía. Tú eres la vigía, Elena, tú eres a vigilar con Daniel, los dos vigiláis. Ahí está, ahí. Aquí está, ¿veis los cimientos ahí? Los cimientos de la torre. Tenemos los cimientos de la torre aquí y de aquí vigilaban. Y claro, ya os digo, era muy fácil con un espejo, alguna cosa, que vienen los malos con varias señales, y lo tendrían ya 3 señales, significa que vienen los fin. O por la noche con una fogata. Al tendré aquí una fogata grande, significa que venían los malos. Entonces se veía perfectamente, en un sitio es muy bueno. Bueno, supongo que habréis disfrutado mucho con esto, habéis caído, habéis sudado, qué maravilla, habéis quitado 200 gramos de encima, bueno, algunos 100, ¿Qué más queréis? Esto es una maravilla, Carmen incluso creo que también se ha quitado unos cuantos gramos y tal y cual, sí, que está por allí. Ahora se voy andando como Fernando, ahora lo que ella no sabe es que se va a ir andando, Con lo cual ya hacemos el favor completo. Y ahora, si os parece, vamos a ir bajando yo. Estamos en el exterior de la muralla islámica de Mula. Esto es lo que queda y debería conservarse, porque además, hasta que enlucieron, los tapiales se veían hasta arriba. Hasta que enlucieron, hace unos años, los tapiales se veían hasta arriba. Es lo que queda de la muralla islámica clara, que rodeaba a Mula por la calle del Carmen. Por aquí, siguiendo todas estas casas, están sobre la muralla.
todas las casas. Si giramos calle abajo por la calle del Carmen, toda la parte de la izquierda de la calle del Carmen yendo hacia allá, es muralla. Y ahí la puerta principal de Mula estaba ahí. Era la puerta del mediodía, la puerta de la Quiblá, la puerta del sur, estaba ahí, que tenía una gran, ven aquí, hija mía, una gran torre que estaba aquí comenzaba la gran torre, llegaba hasta donde está Diego, si te quitas lo podrán ver, ¿lo ves ahí? Aunque da la salida de la torre, y allí no tenía torre, porque la torre era la parte alta, funcionaba desde arriba. Sabéis que todas las puertas islámicas, y en esto no hay excepción, suelen tener dos torres, una a cada lado de vigía. Y suelen ser puertas acodadas. Ya veis, yo os expliqué arriba la puerta acodada, que es porque permite hacer un codo y jorobar a la gente que no sea bien recibida, que lleguen los enemigos, cogerlo entre las dos puertas y machacarlo. Bueno, pues aquí estaba la puerta principal y otras puertas que había en la muralla. Por ejemplo, ahora, la próxima semana lo veremos, que hablemos de la judería. Había otra puerta que prácticamente está localizada también, y un portillo que será por el que... Pare usted. Y un portillo que será por el que bajemos ahora, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí, esto es lo que queda de la muralla. Y además se nota que era exterior porque está enlucida. Aún conserva el enlucido. Venid por aquí. Fijaos que aún está el enlucido exterior. Con 1200 años, o 1100 o 1000 años, está todavía el enlucido exterior de la muralla. Abajo también se ve, aquí abajo también se ve el enlucido. La base de la muralla es maravillosa, fijaos qué cimiento tiene de mortero de cal, grandes piedras, se está hablando de una muralla muy importante. El que se molestó a hacer una muralla tan importante, con estas grandes piedras y esta cal, quiere decir que es una muralla de mucha fuerza, muy importante, muy ancha. E incluso, bueno, el chico que vive aquí, Juan Pedro, me dijo que hace unos años, trabajando en el patio, encontró un mortero que está dispuesto a donar al futuro museo de la ciudad, que no tiene inconveniente en darlo, ¿no? Porque de aquí para arriba son tapiales. Ya viste el proceso de construcción en el Castillo de la Puebla, exactamente igual, lo vamos a ver aquí arriba también. Es una base de piedra, de mortero de piedra, cal y canto, con mortero con mucha cal, y encima los tapiales que quisieran. Los tapiales se pueden hacer cuanto se quisieran porque con una buena base el tapial pesa poco, un tapial pesa poco, es tierra prensada. Entonces se puede levantar tantos como quisieran. Y además tiene la ventaja de que cuando se deteriora el tapial pronto se hace otro, mientras la base es más complicada, porque para hacer una buena base hay que tirar los tapiales. Por tanto, siempre que hacen una muralla hacen una base importantísima, para que luego cuando se deterioren los tapiales, que sabe que el tapial se deteriora sobre todo cuando pierde la cobertura, el enlucido que tiene. El tapial es tierra prensada y enlucida por el exterior, igual que esto. Pero claro, cuando un tapial que es tierra pierde el enlucido, en la tierra se desprende y se cae. Y por tanto el tapial es falluto. Hay que rehacerlo. Es muy difícil hoy en día saber los tapiales de qué época son exactamente, porque el tapial se ha hecho igual desde el siglo VI, VII de la era cristiana y mucho más desde que entra el Islam, hasta el siglo XIX y el siglo XX. Yo he visto hacer tapial exactamente igual. Tierra húmeda, pisón y tal. Ven aquí, tío, ven para acá. Vemos que eran de una vara aproximadamente, unos 80 y tantos centímetros. Podría haber menos 10 o 15. Tiene que ser una muralla de 3 pares de nariz. Y de hecho, si quitáramos esta parte blanca, que puede picar, veríamos los tapiales. Los tapiales se conservan. Esta ventana, por tanto, está hecha, mal hecha, que es decir, no existía la ventana, era todo tapial, pero el tapial posiblemente tengan 3 o 4 tapiales aquí encima. Que esto habría alguna vez que hacer, comprar la casa, derribarla y sacar el tapial. E incluso cuando se pueda, comprar más casas y hacer la muralla. Ojo, ahora mismo en Lorca, gracias a San Terremoto de Lorca, en los terremotos de Lorca sí que mataron a 5 personas y eso es una desgracia. Además, las mató básicamente el terror, que fue al salir de la casa, se puso piso a la capilla del Rosario, apareció la muralla, que con buen criterio el señor cura inmediatamente tapó. No, sí, se puede haber puesto una cosa que se llama cristal encima, parecido a lo que se hizo en San Miguel, que ahí Juan tuvo más sensibilidad, el cura Juan, se puede haber hecho, pero no. Este hombre que era del Opus Dei, con todo mi respeto al Opus Dei, era muy de cabeza cuadra y decidió taparlo. Claro que también los maestros de obras que intervinieron hicieron lo suyo, pero bueno, Corramos de Tula, fundada por los musulmanes en el siglo IX, le hicieron con mucha cabeza aquellos hombres. Por el lado de poniente donde nos encontramos,
tenemos ahí la última torre de la muralla. Al otro lado hay un gran barranco que se llama el Albollón. Vamos a verlo ahora desde arriba. Veréis que si estuviéramos en el lado opuesto, en el lado este, y estuviéramos en la zona del Puntarrón, como vamos a estar el próximo día, veréis que está el gran barranco del Barrancal. Entre ambos barrancos estaba comprendida la villa de mula islámica. O sea, por ella tenía una defensa muy importante. Los malos no iban a atacar nunca a través de los barrancos. Aparte de eso, si yo refuerzo el perímetro de la muralla, perdón, el perímetro de la villa, con una gran muralla, ya disuado bastante a los malos que nos ataquen. De hecho, la crónica de Alfonso X el Sabio, escrita en 1250 aproximadamente, 1250-1260, dice que Mula es una villa muy bien torreada. Es decir, tiene muchas torres y una fuerte muralla. Ahí tenéis la última de la muralla por el lado de poniente, que al otro lado está el barranco, y si os dais cuenta está hecha ya en piedra, porque se ha rehecho 40 veces. En principio era de tapial, era de calicanto, y esa se ha rehecho tantas veces que ya se hizo últimamente, a lo mejor desde el siglo XV, siglo XVI, se hizo ya en piedra. Ahí la tenéis. Eso es una joya. Vamos a ver un poco más. Y pasar por Santo Domingo, y entonces abrazar, era el lienzo que hemos visto abajo. Luego seguía por la calle del Carmen y volvía, lo vamos a ver ahora, volvía por pasado el Puntarrón a la izquierda. Y Mula estaba abrazado. De aquí para atrás no había muralla. No, de aquí para atrás, esto no existía, esto estaba murallado. La muralla subía por ahí, no lo vemos, ¿no? Sí, no, claro. Por ahí atrás. Sí, claro. Y se ve muy claramente la muralla. Sigue, donde tiene base de piedra, van a la base de piedra, se ahorran el cimiento, os dais cuenta, ¿no? Nace del castillo, digamos. Claro, pero daos cuenta que donde hay base de piedra no hay muralla. Por ejemplo, la parte que pega al castillo jamás hubo muralla. La muralla comienza en esa torre. Es la torre que tiene Belén, ahí encima tenéis la torre. Antes no hace falta, ¿no veis que está la parte esa de piedra que está cortada a tajo y ahí no hace falta? Comienza la muralla justo en esa torre. Justo, la otra digamos que es muralla natural. La muralla artificial comienza justo en esa torre. ¿Vale? Fijaos cómo de vez en cuando la torre, que es tierra, la refuerzan con una madera. ¿La veis ahí? ¿Madera? ¿Esa madera qué? Sí. Sin comentarios. Bueno, antenas del siglo XVI también. Está canalizada. Es una fuente que son como los ojos del Guadiana. Cuando llueve mucho sale y cuando no. Es una de las muchas fuentes que había en la falda del castillo. Muchas. Eso es terreno calizo. Sabéis que la caliza es una esponja. Entonces toma el agua por arriba. Los espeleólogos saben que donde se hacen las cuevas es en la caliza. Las cuevas caliza. En el granito es más complicado que haya cuevas. Entonces la caliza tiene la suerte de que, de que va disolviendo la cal, va disolviendo con el agua la tierra y va haciéndose las cuevas famosas calizas. Ahí en Espuña las que son calizas, en todas partes. Bueno, pues la caliza es una esponja, la piedra caliza. Entonces chupa el agua y la tira por abajo. Entonces aquí tenemos que el agua viene de arriba, se filtra y sale por allí. Sale por varias fuentes. Pero claro, las fuentes no eran suficientes para mantener el abastecimiento de la población islámica de Mula. Esto era una ayuda. Cuando había lluvia, si había agua más pura que el agua de la fuente, ya me diré de dónde, ¿no? Eso es purísimo. Pero no era bastante. Entonces hicieron, vamos a ver el gran aljibe que hicieron, pero aparte de eso yo estoy seguro que las casas en época islámica, y esto es muy importante, si visitáis los países islámicos de Oriente, veréis que las casas nunca tienen techo, nunca tienen tejado. Mejor, sino que tienen terrazas que muchas veces coinciden varias terrazas en sitios para hacer aljibes interiores, a los que tienen derecho todas las personas, digamos, de una manzana. Es el modo de ayudarse entre sí. Tened en cuenta que en una zona que llueve tan poco, cuando se llenaban los aljibes comunales, era una bendición de Dios. De hecho, en el siglo XVI, cuando el levantamiento morisco de 1568, el concejo de Mula está diciendo continuamente que se arreglen los aljibes que se ve que estaban dejados un poco de la mano de Dios, que se arregle por si los moriscos granadinos vienen contra Mula tener el agua dentro de casa, exactamente igual que en época islámica, aunque ellos no lo supieran. Yo estoy seguro que hasta el siglo XVII y XVIII Mula carecía casi de teja. Los edificios de Mula en gran parte no tenían teja. La teja que conocemos hoy en día es hija del siglo XVII y sobre todo a partir del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII, la época barroca. Antes lo más seguro es que la parte islámica de Mula, la parte comprendida entre esa muralla que hemos visto abajo en la calle del Carmen, la calle de Santo Domingo del Carmen, y esta de arriba, fuera una población que no tuviera tejado, sino que tuviera esas terrazas comunales para recoger el agua en aljibe determinado y abastecerse.
Para comprobar eso, ¿qué hay que hacer? Localizar el sitio arqueológico y excavar. Porque los aljibes se tienen que haber conservado. Como yo creo, y creo que tiene cierta lógica, que dentro de la Torre del Carmen, y lo veremos el próximo día porque tengo que ir a verlo, dentro de la Torre del Carmen puede haber un aljibe islámico. Puede haber un aljibe islámico. Tened en cuenta que aquí no se podía aprovechar ningún sitio y donde había posibilidad de construir aljibes se hacía porque el agua aquí es la vida. Ya sabéis que en el mes de octubre, que ya tenía que haber llovido, no lo ha hecho, y gracias al traspaso y demás, si no ahora mismo estaríamos bajo. Si no tuviéramos el agua del Sevilla, si todavía tuviéramos que abastecernos del agua de la Peque Mayor, de los pozos. No, claro, no es simplemente, no, Mula no, una gran cantidad de ciudades de Murcia, una gran cantidad de ciudades de Murcia, porque la demanda que hay de agua a nivel de industria y el crecimiento poblacional no se hubiera podido, entonces se hubiera tenido que desaparecer. Y de hecho ya sabéis que una de las razones por las cuales desaparecían las ciudades hace 2.000 3.000 años, 1000 años, era porque de pronto las fuentes se secaban, el agua cambiaba. Sabéis que el Sáhara hace 10.000 años era un vergel, estaba todo verde. Y hace 5.000 años se desertificó y está hoy en día hecho lo que es un desierto. Y la gente entonces se refugió en el valle del Nilo. La gente que pudo se marchó hacia el Nilo. Pero el Sáhara era un vergel, era un sitio maravilloso. ¿De acuerdo? Es un aljibe contemporáneo en todo de lo que hemos visto en la parte trasera. Es una de las joyas arquitectónicas de Mula, aunque parezca mentira, pero el que está muy jorobado. Está muy jorobado, se está yendo bastante mal. Es un aljibe almohade, seguramente no, seguro, un siglo XII, que era uno de los puntales del agua de Mula. Este sí que era importante. Hoy en día, vamos a darle una vuelta si queréis, veréis cómo no tiene la entrada de agua, se ha perdido la entrada de agua, pero es porque estamos viéndolo 1000 años después. 1000 años después, las canalizaciones posibles que hicieran aquellos musulmanes para meter el agua, o de como fuere, hoy en día han desaparecido. Además, os recuerdo que estaba abovedado, que tenía una bóveda exactamente igual como aquel que hemos visto allí, por una razón, porque al estar el monte encima era muy fácil que se desprendieran piedra y tierra, entonces con la bóveda evitaba que estropeara el agua, ¿no? Con lo cual la bóveda ha caído en el interior del aljibe y habría para hacer excavaciones primero que sacar la bóveda y luego excavar. Pero la bóveda, claro, bóveda es así de ancha, eso es una cosa gigantesca, ¿no? Bueno, yo como todos los años voy a subir a visitarla, a picharme el culo con las piteras, me hace mucha ilusión. El que quiera verlo que lo vea y el que no que se quede aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Más escaliza todo, y eso ahora mismo subimos a hacer más en todo y se descarta todo. Vale 2 reales, eso vale 2 reales. Eso debería pedir 5 Siempre insiste en ¿vale? Y si le caiga que no chille. Fijaos por dónde iba la muralla, dónde está, veis que sale de ahí, la muralla de esta torre, iba por allí, y mirad la siguiente muralla allí enfrente, ¿la veis? Iba, o sea, fijaos el barranco que se ha hecho aquí en los últimos 1000 años. Y solo para rehacer ahí la torre, para rehacer la muralla, perdón, tenían que levantar ahí un muro artificial de 3 pares de narices para rehacer la torre. Para rehacer la torre y la muralla iba de esa torre a aquella otra. Fijaos la erosión de 1000 años, claro, es caliza, no tiene nada que sostenga nada, se va todo a hacer puñetas. Por tanto, en estos barrancos tienen que hacer una obra de ingeniería importante para levantar la torre. Porque esa torre falta un trozo. Y luego hacer la unión de allí hasta allá por medio de eso, de una obra aquí de 3 pares de 1000 años. Los 1000 años, si no lo ataja, pues no existirá. Allí tenemos otra torre, en aquel puntal hay otra torre, ahí tenéis la base de la muralla, que iba justo por ahí, esa es la base de la muralla, esa tierra de ahí, la base de la muralla, que si eso consideramos que se levantara solo metro y medio, desde abajo se vería y sería un espectáculo precioso ver toda Mula cercada como estuvo antiguamente. Luego, ya ahí giraba, justo en aquel puntal giraba hacia arriba. ¿Veis? En aquello, donde está la pitera aquella doblada, ¿la veis ahí? Hay resto del cimiento arriba de la piedra. Por ahí subía hacia el castillo. ¿Lo veis ahí? Por todas las piedras giraba
Ahí tenemos otro lienzo de muralla, allí todavía que no sé cómo se mantiene en pie, y ya unía con la parte del albacar, la parte de atrás que es la parte del albacar. Y tenemos ya la muralla islámica ahí encima. Parte de la muralla islámica se la cargan los constructores del castillo para meter el castillo. El castillo la meten perpendicular a la muralla, no en paralelo, sino perpendicular. Entonces rompe, si recordáis cuando el castillo se podía entrar en aquella buena época, toda la muralla de entrada al castillo es la muralla islámica, la que estamos diciendo, la del albacar, e incluso dentro del castillo se conserva el lienzo de muralla todavía islámico que se ha dejado allí para que se vea. O sea que ese es el cerco de Mula. Era un cerco inmenso, era tan grande como el cerco de Almería. Almería capital, que era una de las ciudades más grandes de Al-Ándalus, su albacar es del tamaño del de Mula. O sea, es una cosa, estamos hablando de una ciudad muy importante. Porque si no hubieran querido hacer nuestros antepasados islámicos esto, no lo hubieran hecho así. Quiere decir que si lo hicieron, y lo hicieron con cierta lógica, es porque había mucha gente. Porque la ciudad era muy importante. Si no, claro, Juan, si no, no hubiera tenido sentido que yo haga una cosa desmesurada si vivimos 100 personas. Entre otras cosas porque no hay personal suficiente para hacer eso. No, y que sería rica en su momento. No, y que no hay personal suficiente para hacer eso. Claro. Entonces, si tú ves una ciudad grande con una muralla tan grande, es porque hay mucha gente dispuesta a hacerlo en varios años. Y luego hay mucha gente que vive o que piensa vivir dentro de esa muralla, porque la gente no era ilógica. Hoy en día hacemos las cosas ilógicas, pero entonces no. Y más algo que implicaba tanto esfuerzo. Eso implica un esfuerzo de 3 pares de nariz. ¿No hay ningún estudio que diga más o menos la gente que había? No, eso es muy difícil. Sabemos que, lo diré cuando hablemos de los judíos el próximo día, que en 1410 había 300 y algún vecino. 300 vecinos, si multiplicáis por 5, son unas 1500 personas las que habitaban Mula. En 1410. Claro que Murcia entonces tenía 10.000 personas en la capital. Lorca tenía 5.000. Y Cartagena simplemente no existía. O sea, era la tercera ciudad más grande del Reino de Murcia. Los restos de la muralla, allá arriba. Y luego solo tenéis que seguir por las otras piedras hacia arriba para unir con el lienzo que nos queda allí. Enseguida ya se ve el otro lienzo arriba y la continuación. Incluso tenemos un puesto de vigilancia justo encima de nosotros, que es magnífico. Ese que hay una torre con un puente de plata que tenemos por de arriba. O sea, que eso no pertenece al castillo de los Vélez, eso estaba allá. La base siempre de piedra, nunca. Y encima si pierdo el lucido, veis Los Vélez son allá, eso es islámico. porque he perdido el lucido. Por tanto, estamos en pleno albacar, en lugar de las cabras, con perdón. Era romano en su principio. ¿De acuerdo? Tiene Me gusta, vestigio mira, romano. ahí en lugar tenemos un tesoro ahí, tía. Que eso se hizo porque no había permiso para construir Sí, castillos. pulgas, piojos y Entonces chinches. dijeron que había unas restas como si Y alguna fueran ladilla. en una ruina. Voy a O la cocaína, que son las ladillas de las ladillas. rehabilitar, que no construir. Bueno, ¿queréis preguntar algo? De romano no. Daniel dice que sí, pero algo habría. Había puestos de vigilancia. Eso sí. Está la base totalmente socavada, entonces esto se va a derrumbar cualquier día y va a ser muy divertido. La pena es que no estemos aquí para sacarle fotos. Y va a ser muy divertido. Quiero decir que habría que hacer actuaciones, tanto en el aljibe como en las diversas torres que aún se conservan, para evitar el deterioro, para ponerle una base, porque si no, luego va a ser tarde. Yo prefiero verla así que estudiarla arqueológicamente. Primero hacerlo así. Y a ver si alguien alguna vez tira para adelante como los de Alicante y ya hace un proyecto para calzar esta torre, las otras torres que hay y sobre todo también el aljibe que está en muy malas condiciones por la parte de levante. ¿De acuerdo? Fijaos qué maravilla tenemos. Si esto se levantara solo, insisto, metro y medio, se vería desde abajo y sería realmente hermosísimo. Y esto es ni más ni menos que 3 o 4 tapiales. Con 3 tapiales esto se quedaría precioso. Pero, ¿cuándo se hará? Como decía el hermano Lobo, el año que viene, si Dios quiere. Y todos los años decía lo mismo. ¿Cuándo se hará? Tened en cuenta que habría que tirar unas cuantas casas, aunque yo creo que la gente estaría encantada con venderla y tirarla, pero no es el caso. Tirar para ver por dónde iba realmente la muralla. Pero lo que no cabe duda es una cosa. Este portillo, aquí donde está, la han puesto muy bien. Ya sabes que en una cerca medieval había las grandes puertas, las puertas con mayúsculas, y los portillos, que eran las zonas donde muchas veces cuando había asedio eran puertas disimuladas y la gente solía salir por ahí para poner para agua o llevar mensajes, etcétera. No era un sitio muy... Pero vamos, había portillo. El portillo este está muy claro, es la subida natural a la parte de poniente de Mula. Ya sabéis que ahí tenemos la grada en la parte sur. Luego tenemos toda la muralla, la puerta en la parte sur, que está en la grada, ¿no? La puerta del mediodía.
la muralla, y luego más subida. Ahí está la torre, hemos visto la última torre, por tanto aquí no había más subida que esta. La gente si quería no tener que ir allí, a la Quinta Porra, a subir por allí, podía hacerlo por este sitio. Si os dais cuenta está empiradísimo, la habéis notado al bajar. Sí. Pero es que porque la idea de comodidad no existía en la Edad Media, eso la gente dormía, la gente ha dicho, bueno, pero ahí cabían 200 casas por ahí arriba, sí, habría que ver qué casas. Habría que ver qué casas. Claro. No, calle no existía. Calle no existía. Las calles no se podían hacer porque para hacer una calle tú no puedes tener la pendiente que tiene. Hay una pendiente que en algunos sitios tiene a lo mejor un 15% de pendiente y eso, nada más que edificar eso es muy complicado. Hay que hacer una base para hacer el cimiento recto y poder edificar encima. Es muy complicado. Pero en fin, el caso es que ahí vivía mucha gente y vivió gente desde el siglo IX de la era cristiana hasta ahora, 1200 años. Y por aquí subían, sin lugar a dudas, porque además de hecho la servidumbre se ha mantenido desde hace 1000 años. O sea, nadie, la gente ha podido construir encima, pero siempre se le ha obligado a dejar la subida, que era cuando la gente subía y bajaba de la parte de poniente. O sea, es un portillo que estamos viendo, un portillo que yo no sé si tendrá el tiempo de mula, pero si no, no estará muy para allá. Quiero decir que igual se abrió cuando los musulmanes lo hicieron el cerco, en el siglo IX, o algo después, no se sabrá nunca, ¿no? Pero el caso es que tiene una servidumbre de paso 1000 años con seguridad. Y es una cosa a tener en cuenta, por eso está muy bien que pusieran el cartel, pero de vez en cuando podían darle una mano de pintura. Sí, pasar una manguera. Todo, ¿no? ¿De acuerdo? Un agua, bueno. una